la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Busto, que fue... Para financiar proyectos viales, sienten ellos que el gobierno Petro en Antioquia les está quitando plata, les está quitando presupuesto. Esta propuesta del expresidente Álvaro Uribe, hoy gobierna, Felipe, como usted lo sabe, en Antioquia, el gobernador Rendón, muy cercano al expresidente Uribe, así que seguramente esto ya fue conversadito. La idea es que 1 millón de antioqueños, de paisas, saque cada uno 1 millón de pesos y con eso cubren el déficit para la recuperación de las obras de la malla vial en todo el departamento. Para terminar, entre otras cosas, también obras 4G que están inconclusas. ¿Cuánto da 1 millón por 1 millón? Felipe, usted que es tan bueno en matemáticas. 1 billón de pesos. Sí, es buena no plata. se me dio eso de las matemáticas. Candidato Felipe a ministro de Hacienda, en consecuencia usted. Sí. 8:52 minutos, da 1 billón, Víctor, ¿verdad? 1 millón por 1 millón. 1 billón de pesos es muy, muy buena plata. Bueno, y esta es la idea del expresidente Álvaro Uribe. Lo que hay en el fondo, por supuesto, es que el gobierno nacional les está quitando plata y ellos tendrían como recuperarla. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor. Mire, para entender esta nueva propuesta en la que nos mete el expresidente y jefe del Centro Democrático Álvaro Uribe, nos tenemos que ir a una de las propuestas en campaña de quien hoy es gobernador de Antioquia, que es Andrés Julián Rendón. La tan sonada posibilidad de Antioquia Federal y la idea de que no se dependa siempre de los recursos del gobierno nacional. ¿Por qué nos devolvemos hasta allá? Porque usted sabe que quien hoy tiene las riendas del departamento de Antioquia ha insistido en que los departamentos e incluso los municipios no deberían depender del gobierno central para financiar sus obras. Y la polémica ha sido mayor a propósito de las famosas obras o vías 4G, que están en el departamento de Antioquia en veremos, pero que necesitan de la plata del gobierno nacional, plata que por demás está a contarle a los oyentes no está garantizada para todas las obras. ¿Cuáles son esas obras? Por ponerle solo algunos ejemplos: Antioquia Bolívar, las vías del NUS, Magdalena 2, la conexión norte, Mar 1 y Mar 2, Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3. Quizá lo más difícil o los problemas están en Pacífico 1, que es esa vía del Valle de Aburrá al eje cafetero. Problemas no por construcción, sino por la plata que se necesita para poder sacar adelante esos proyectos. Y entonces es ahí donde aparece la propuesta de esta mañana del expresidente Álvaro Uribe, que desde su cuenta en X dice que entonces si va a haber problemas con los recursos que debería entregar el gobierno nacional para estas obras, que haya un aporte de 1 millón de pesos de los paisas para esas obras. Dice él que unos dando más, otros un poquito menos, pero que al final se una la empresa privada, la academia, el sector público, todos en Antioquia para acabar esas vías. Sobre todo, dice el expresidente, las vías que cruzan Antioquia, pero que favorecerían a todo el país. Escuche usted la propuesta. Si en el gobierno nacional incluso deben concluirse las vías que cruzan por Antioquia de interés para todo el país, que enfrentemos este desafío cívico, que 1 millón de antioqueños aportemos de a 1 millón de pesos, unos más, otros menos, unos a título de donación, otros a título de préstamo. Que esto lo lideran el gobernador, el alcalde de Medellín, los alcaldes, la empresa privada, los grupos cívicos, los trabajadores de Antioquia. Néstor, y es que no estamos hablando de poca plata. En las últimas cartas que ha enviado el gobierno de Antioquia al gobierno nacional e incluso en las reuniones que ha tenido la gobernación con el Ministerio de Transporte, se habla de 1.5 billones de pesos que necesita Antioquia para estas famosas vías 4G, que son ahora la bandera y el tema de conversación del actual gobernador Andrés Julián Rendón, quien este fin de semana desde el municipio de Don Matías anticipaba lo que hoy propone el expresidente Uribe. Yo le pido al gobierno nacional que así como nosotros el 29 de octubre en las horas de la tarde-noche dejamos atrás la campaña, que él, así sea 2 años después, deje atrás la campaña. Los colombianos y los antioqueños necesitamos al gobierno nacional y necesitamos haciendo o dejando hacer. Por eso aquí de nuevo la invitación al presidente es a recorrer las vías de cuarta generación. Y la invitación es al presidente Néstor, porque no se le olvide que este capítulo, el de las vías de Antioquia, ha generado controversia entre el gobierno de ese departamento y el gobierno nacional, porque el gobierno nacional con el presidente Petro dijo que no toda la plata en las vías podía ser solo para favorecer el Poblado y Llano Grande o Río
la famosa vía que va al aeropuerto, que también había que llevar esta plata a otras regiones, que fue el pedido que le hizo al actual ministro de Transporte. Lo que le dice el gobernador al presidente Petro es que recorra esas vías y se dé cuenta que no solo favorecen al departamento de Antioquia. Por último, ¿de dónde sacar esa plata? 1.5 billones de pesos. En Antioquia, como en el gobierno nacional, estaban evaluando la posibilidad de hacerlo por valorización, pero aparece la propuesta del expresidente Uribe, ya la escucha usted, por una donación o un regalo de 1 millón de pesos de los paisas. Muy bien, Camila, esa donación o préstamo son las dos expresiones que utiliza el expresidente Uribe. ¿Cómo se recoge esa plata? Es decir, ¿habría que crear una campaña? ¿Cómo sería el modus operandi en el que están pensando en el gobierno de Antioquia? No, señor, esa es la gran pregunta para el gobierno de Antioquia. A esta hora el gobernador del departamento está instalando en la asamblea departamental, está allí dando un discurso con los diputados. Lo único que le puedo anticipar es que se lo imaginan en una especie de estrategia conjunta de la gobernación con los alcaldes. Pero le insisto, ni el expresidente Uribe ni todavía el gobernador han dado pistas de cómo recoger esa plata. Imagínese si es en calidad de préstamo, después cómo se devolvería, y si es en donación, ¿quién haría la recolección? No hay dificultad, no, es que me parece, Felipe, creo recordar que hay algún antecedente con Antanas Mocus, que propuso y abrió una cuenta en Colombia para pagar una especie de adicional de impuesto voluntario. Del impuesto voluntario, sí, y se recogió. Pero eso no venía en los prediales. En el recibo del predial usted no podía... Sí, era un 10% adicional en los prediales, precisamente. No hacía un aporte adicional, pero a través del recibo predial. Sí, pero no sé si en Antioquia están pensando en la misma figura. En algo parecido. Lo que pasa, Néstor y Víctor, es que eso, si fuese en el asunto de una donación, de que el ciudadano voluntariamente, como en ese momento en la campaña que ustedes mencionan, decide pagar un poquito más y aportar a una causa específica, que en este caso sería las vías 4G. Lo que no hay respuesta, y tampoco se lo han imaginado todavía en la gobernación de Antioquia, es si esa función o esa plata es en calidad de préstamo, como lo plantea el expresidente, porque pone las dos banderas. Claro, él dice, tiene razón, Camila, buena esa propuesta. Tiene razón, dice donación o préstamo. Si yo presto 1 millón de pesos, se supone que me los van a devolver algún día. Me los descuentan después de alguna factura, algún impuesto. Por ejemplo. Es buena esa propuesta. El expresidente Uribe está de acuerdo con el presidente Petro, que es que las vías deberían pagarlas los titulares de los predios que se valorizan. Es en el fondo lo que está ahí en la discusión, y estaría bien entonces hacer un proceso de valorización. Así se arma un proceso de valorización, se cogen los predios, digamos, respecto de los cuales hay un grado de impacto o incidencia positiva de la vía, y se distribuyen de acuerdo con su tamaño. Es posible que allí converjan en el tema de valorización, pero lo que hay de por medio, esta propuesta del expresidente Álvaro Uribe, Felipe, le están haciendo, es porque ellos sienten que el gobierno nacional les es muy hostil a los intereses de Antioquia. Porque el presidente desde el día siguiente de las elecciones pintó el mapa de a dónde iba, con quién iba a trabajar y con quién no. Recuerden el mapa azul y rojo. Claro. Sí. Y entonces, y de hecho eso le costó la salida al director de Planeación Nacional, al Sabio. En Antioquia, de fondo, muchos creen que con el presupuesto el gobierno del presidente Petro está castigándolos por no ser muy petristas, porque pues al presidente no le fue muy bien en las recientes elecciones regionales. Y eso que los jóvenes, una parte importante de los jóvenes votaron por él. Básicamente lo que está haciendo el expresidente Uribe, me parece que hábilmente, Felipe, es decir, bueno, como esto no lo vamos a financiar con plata del gobierno nacional, recojámosla nosotros de otra manera. Superémoslo. Y entonces algo van a lograr. Yo no sé si van a llegar al billón de pesos. Seguro. Pero además no se es lo dicen, difícil, no sé, los taxistas. Ni recogerlo ni pagarlo. Aunque sea préstamo, tampoco es difícil devolver. Dicen los taxistas que en Medellín, Paola. Sí, el viernes cogí un taxi y me decía precisamente eso. Me decía, no, es que aquí mirando a ver estas vías, a ver si podemos terminarlas, porque como el don Gustavo Petro no quiere dar la plata para que se terminen todas estas autopistas que necesitamos para que conecten la ciudad, por ejemplo, como efectivamente el puente, que va a hacer que los carros no tengan que pasar en esa rotonda, parar en esa rotonda que llega ya del aeropuerto José María Córdoba. Y me decía eso el taxista, ¿no? Me decía, es que este presidente no nos quiere terminar de dar la plata para terminar de construir las vías. Luego la gente no nos quiere, no nos quiere, así en plural. Luego, muy segura, no nos quiere, punto, de acuerdo. Luego la gente, yo creo que sí se va a bajar de ese millón de pesos, seguro. Solidaridad va a al taxista falta decirle, Héctor, al taxista falta decirle
El taxista, pero al taxista falta decirle un pedazo, que es para liberar recursos para hacer inversiones en las regiones de Colombia en las que nunca se han hecho. Pero, por ejemplo, podría beneficiarse también Medellín. Si algún día terminan la carretera Medellín-Quibdó, por ejemplo, entonces en vez de financiar estas otras obras que están financiando, que se podrían financiar, como lo dice el presidente Uribe, con un esfuerzo tributario adicional de los propietarios de la tierra que se benefician, en cambio podrían asignar esos recursos a ver si algún día terminan de construir la carretera Medellín-Quibdó y deja de morirse gente en esa vía. Claro que se mueren pues negros y gente pobre quizá, pero pues también vale la pena de pronto hacer esa inversión, ¿no? Hay que ver si sí se construye esa, ¿no? Con la plata que le van a quitar a Antioquia. Pero para precisar, Néstor. Perdón, Luis Ernesto, le iba a decir a Héctor, la teoría es esa, la del presidente Petro. Las vías en Antioquia son para los ricos, son para el poblado, son para unas personas privilegiadas. Arribistas de clase media. Pero mire, para precisar, Néstor, señor, Uribe no está proponiendo un impuesto de valorización. Como dice Héctor, Uribe lo que dice es, recojamos de a $1 millón de pesos, 1 millón de antioqueños, somos muy berracos. Eso es populismo del más barato. ¿Cómo es posible que el Centro Democrático en el Congreso de la República vota negativo el presupuesto de la Nación? Vota de manera negativa el proyecto de presupuesto. Si eso es populismo, ¿a usted le parece que Antanas Mocus, cuando lo hizo en Bogotá, ¿y por qué votan? ¿Y por qué en vez de por qué no utilizan los mecanismos que existen hoy en la ley, que es, por ejemplo, el presupuesto general de la Nación? En el presupuesto general de la Nación le voy a decir que hizo la bancada del Centro Democrático, saboteó el debate y votó negativo todo, en vez de asegurar las partidas para su departamento y para Antioquia. Le intento una respuesta. Es que para eso es que es la ley. Porque si meten eso en el presupuesto, aumentan el presupuesto y se lo gasta el presidente Petro como quiera. Y el presidente Petro no va a privilegiar, se lo aseguro, al departamento de Antioquia. Es decir, eso es antioqueñismo. Aquí hay un tema regional, desafortunadamente. Sí, antioqueñismo. Diferente a uribismo. Yo no estoy de acuerdo con yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, de verdad. ¿Con qué tipo de cosas, Aurelio? Uribe, con eso de tener que poner plata adicional, es que para eso pagamos los impuestos y para eso hay un presupuesto que tiene ya preindicado en dónde se debe invertir esa plata. Se aprobó un presupuesto, un plan de desarrollo. Pero es que la queja de los antioqueños es que no les está tocando un pedazo. Hagan un paro, hagan una movilización, levántense contra Petro, movilícense, pero usted ¿por qué tiene que ir a sacar por su bolsillo a reemplazar el Estado cuando porque ellos no piensan como usted, Aurelio, que todo se arregla con paros y con movilizaciones? Bueno, entonces, permítame darle en la lluvia y me parece que está bien. Permítame. Si ellos quieren poner 1 millón de paisas, ponen cada uno $1 millón de pesos, recogen el millón de pesos y no le hacen daño a nadie, absolutamente a nadie. Permítame, Néstor, en la lluvia de ideas, darles esa, que puede ser más barata y realmente más acorde con el curso normal. Ahora que hablan tanto de la institucionalidad, esa es una desinstitucionalización. Entonces, no, que es que no me dieron plata. ¿A usted le parece más institucionalidad hacer paro y bloquear vías? Claro, está en el artículo 37 de la Constitución. O sea, protesta pública y pacífica. Bueno, yo le voy entonces, a mandar a usted Aurelio Suárez manda a decir desde Blue Radio que no recojan la plata que pide Uribe y que más bien hagan un paro y bloquean vías que seguramente el gobierno los atiende. Porque para eso pagan impuestos, no le preguntan, hay plan de desarrollo. Lluvia de ideas, entonces. Yo en cambio Néstor, creo como que les parece tan maravilloso la idea populista de Uribe, ¿por qué no le preguntan que dónde hacen la donación? ¿Que dónde hacen el aporte? Es que el señor está echando un globo, ni siquiera se sabe cuál es el mecanismo, ni dónde se deposita. Es un simple globo. En vez de votar con su bancada en el Congreso presupuestos y asegurarse que llegue la plata para los departamentos que a él le interesan. Es que para eso está la institucionalidad. No. Yo creo ¿Saben que qué va a quedar este globo, Néstor? En un año lo veo a ver cuánta platica recogieron y qué lograron con eso. Yo en cambio creo que electoral. Sí van a llegar a Feliz Puerto, yo creo que y ya hicieron la cuenta, que es más barato aportar de a $1 millón de pesos y tener las vías, porque eso tiene un efecto multiplicador superior para la gente, y para el empleo y para la infraestructura. Si quieren, pues seguramente el gobernador de Antioquia, sospecho, pues abre una cuenta hoy, dicen la cuenta a la que pueden consignar a modo de donaciones la siguiente. No tiene ningún misterio. Pero Luis Ernesto, creo recordar que
en Bogotá se hizo algo parecido en la administración de Claudia López a través de los recibos para ayudar con el COVID, y la gente colaboró a través de ese mecanismo. La gente dona, claro que dona, y la gente dona cuando hay una situación extraordinaria. Pero si es Claudia López, ¿qué es lo que pasa? Aquí no hay una situación extraordinaria. Aquí lo que pasa es que las vías de la nación las financia la nación. Se lo pregunto entonces. Y las ¿por qué vías le parece de Antioquia populista, también son de la nación, Ernesto, y Antioquia sigue siendo parte de Colombia, ¿o no? Bogotá también hasta donde yo sabía. Bogotá también era parte de Colombia. ¿Por qué le parece populista Uribe y no le parecía populista Claudia López? Son totalmente distintas las cosas. Y le voy a decir por qué, Néstor. ¿Por qué? Porque es que ahí no se le pidió a los bogotanos en ningún momento para financiar la construcción de vías. No se le pidió a los bogotanos para financiar la construcción de hospitales. Para eso ya pagan impuestos, como lo dice Aurelio. ¿Para qué era la plata que pusieron? Para eso ya pagan impuestos, ¿sabe? Eso se hizo para articular todas las donaciones de las personas que querían aportar, así como ahorita con el incendio, pero que querían aportar a las personas que estaban sufriendo por el COVID. Entonces, aquí lo que está haciendo el expresidente Álvaro Uribe es, por un lado, convocar a que todo el mundo done, y le voy a decir de una vez a María Consuelo, para que nos lleve ese monitoreo en tiempo real, cuánta platica recogen. Con eso no va a pasar mayor cosa. ¿Y sabe qué es lo que hacen al tiempo? En el Congreso de la República sabotean la discusión del plan del plan de desarrollo, sabotean la discusión del presupuesto de la nación, en vez de lograr lo que le corresponde a un congresista, que es hacer leyes que favorezcan a los departamentos de los cuales ellos son delegados. Esto no tiene que ver con los congresistas, esto tiene que ver con la plata de la gente. Cada cual hace con su plata lo que quiere, y si quiere, los antioqueños quieren donar para sus vías, estoy segura que están en su derecho y lo pueden hacer. ¿Y cuál es el problema de esa propuesta? ¿A quién le hacen daño? Como todas las propuestas del expresidente Uribe, es una estrategia política inteligente y ultraconservadora. Obviamente, para responder la propuesta de Petro de que quienes se benefician con las vías deben pagar por ellas, con valorización, plusvalía o impuestos, que eso les parece socialista, entonces con esta forma ultraconservadora que es de donación. ¿Por qué le parece ultraconservadora, Álvaro? Porque debilita las instituciones. Lo que dice es que sí, nosotros ponemos la plata, pero no por valorización ni por valía en impuestos, porque eso se lo queda al Estado malo, el monstruo estatal, sino directamente, y eso le gusta a mucha gente. Y sigue la línea de la campaña local, que era tanto la alcaldía de Medellín y de Antioquia, el lema era frenar a Petro. Decían irresponsablemente la campaña porque para sacar votos. Pero esto es consecuencia de que les quitaron la plata, no causa. No les importó sacrificar a su región, que necesita relaciones mínimamente buenas para trabajar con otros. Pero Álvaro, trabajar con el gobierno. Las relaciones entre Antioquia y el presidente Petro están deteriorados, no creo que por cuenta de los antioqueños. Es que el que pegó primero fue el presidente. Ya termino. Y la discusión... Antioquia, hay que decir, ha sido la más beneficiada en inversiones en vías de los últimos años largos. Aún en el gobierno Santos, que esa es la paradoja, Antioquia era profundamente antisantista, no lo bajaban de guerrillero chavista, y sin embargo recibieron muchos recursos durante ese gobierno. Entonces esta es una respuesta políticamente hábil para enemistar más con Petro, para retar a Petro y decirle: si usted no pone la plata, la ponemos nosotros, no para aceptar que han recibido mucho y que la manera de pagar por esas vías es con impuestos. Que no le guste la jugada, pero pregunto, Felipe, ¿esto no es un derecho? Si queremos recoger una plata para terminar las vías, ¿ese no es derecho de los paisas? Sí. Si sienten que el gobierno nacional no les está ayudando, pues se van a ayudar entre ellos. ¿O no? Pero es una manera bien curiosa de gobernar de Petro, ¿no? Con retaliación, con venganza. Y el siguiente paso, oiga, como el informe de la Sociedad de Ingenieros lo desmiente, es bloquear el metro de Bogotá. Póngale la firma. Será, no sé, Felipe, no sé. 9 de la mañana, 10 minutos. Generar incertidumbre es la consigna, siempre tratemos de generar miedo. Pero no, yo creo que en este caso a mí me parece que, insisto, me parece que el presidente Uribe le está dando la razón al presidente Petro. El presidente Petro ha planteado una discusión que ha sido tergiversada, ha planteado una discusión en el sentido de: hagamos el mapa de Colombia y veamos dónde se ha hecho la inversión pública y cuánta plata se invierte en cada lugar, y tratemos de invertir
en aquellos lugares a los que nunca le resolvemos los problemas, como a la costa pacífica. Ese ha sido el planteamiento del presidente Petro, que ha sido tergiversado para decir que está gobernando vengativamente con aquellas regiones donde no le favoreció el resultado electoral. Pero a mí sí me parece bastante loable. ¿El mapa se le olvidó? A mí me parece bastante loable. Lo publicó el Héctor, ¿se acuerda? A mí me parece bastante loable la idea de que reabramos la discusión sobre la inversión pública, que suele ser muy opaca en Colombia. No nos preguntan si hay que hacer la carretera Medellín-Quibdó o hay que hacer los túneles que van a Río Negro o a no sé dónde. Eso no lo preguntan nunca. En 2 años entonces usted, Héctor, cobra. Si el presidente Petro va a hacer la vía que usted tanto está reclamando con razón, Medellín-Quibdó, pues felicitaciones. El presidente Petro me parece sí, claro, pero necesita dedicarle 1 o 2 billones de pesos o que se necesita, y no 150.000 o 200.000 millones de pesos, Héctor, que es lo que le han puesto. Ya va a completar 2 años de gobierno. ¿Usted conoce el cronograma para la vía Bogotá-Medellín-Quibdó? Es que han avanzado pero es en que algo, ese era han construido una piedra, han hecho medio kilómetro, medio centímetro. Pero es que ese era el reclamo del presidente Petro cuando veía el presupuesto y decía, pero ¿dónde están las obras en las regiones donde nunca ha habido obras? ¿Por qué las seguimos haciendo donde siempre? Y claro, pues porque esas están avanzando y las tenemos que terminar. Yo no estoy diciendo que las dejen sin terminar. Y por eso me encanta la propuesta del presidente Uribe, que es que acepta que evidentemente lo justo, lo equitativo es liberar unos recursos, que Antioquia tiene capacidad de generar recursos adicionales y por lo tanto terminar esas obras. Pero además, déjeme decir esto Néstor, señor, yo sí creo que el camino de la valorización, aquí todos han dicho que no es valorización, pero es que hay un camino legal para eso que el presidente Uribe dice que se llama valorización. Y a mí me parece que eso es lo que debería generalizarse. Usted coge una vía veredal en departamento de Cundinamarca, por ejemplo, 15 kilómetros, ¿usted sabe cuánto vale, Néstor, pavimentar una vía? Vale 3.000 millones de pesos por kilómetro. Y si usted hace una placa huella vale 1.000 millones. Héctor, eso deberían pagarlo las personas que se valorizan, cuyos predios se valorizan con eso. En Antioquia, en unas vías diferentes. Yo en cambio lo veo como una versión del mocusianismo actualizada, en la cual todos ponen, como decía la pirinola, y ponen los que pueden, y voluntariamente. Es que no es una valorización, no es un impuesto, es un aporte voluntario, y la gente tiene derecho a aportar voluntariamente a lo que quiera. Escucho a los paisas sobre esa relación con el gobierno que parece un poquito deteriorada, por eso la importancia de la propuesta esta mañana del expresidente Álvaro Uribe. Néstor, y esa propuesta es... Daniel. Esa propuesta, Néstor, es la consecuencia o la previsión de que a futuro el gobierno de Gustavo Petro no va a respetar las vigencias futuras que había previstas para terminar las obras. Entonces, es una salida desesperada, soluciona el problema de corto plazo para terminar esas vías, pero me parece que en el mediano y largo plazo puede ser un tiro en el pie. Porque de alguna manera, no solo para Antioquia, sino para otras regiones del país con los recursos, porque de alguna manera este y otros gobiernos luego le pueden responder a las regiones, pues cóbrelo con donaciones que le pide a sus ciudadanos para financiar esas vías, porque nosotros tenemos la plata dispuesta para otras cosas. En el corto plazo soluciona el problema de terminar las vías y prevén que no les van a respetar las vigencias futuras, y esa fue la razón de la salida de Jorge Iván González de Planeación. Pero en el largo plazo van a terminar perjudicadas. No por coincidencia, el gobernador de Antioquia estuvo hablando este fin de semana de las vías, las 4G, paralizadas en el departamento. A mí sí no me gusta la interpretación de que la expresión del presidente Uribe, que a mí me parece interesante y que le agradezco, sea tenida como una expresión, como una especie de bravuconada machista de como yo soy rico, yo hago lo que quiera con mi plata y tal. No, a mí esa interpretación francamente me parece muy negativa y muy en contra del expresidente Uribe, que lo que está actuando no es con arrogancia, sino con generosidad. No es el machito que saca, a ver, yo hago lo que me da la gana, sino que está diciendo, mire, necesitamos un esfuerzo adicional, los antioqueños somos capaces de hacerlo para liberar plata para aquellos lugares donde ese esfuerzo adicional no se puede hacer. Bueno, opiniones, está respondiendo en este momento el gobernador de Antioquia, el gobernador Rendón. Camila, ¿qué dice? Sí, señor, y lo hace en su cuenta en Twitter porque sigue en esa reunión con los diputados de Antioquia, entonces le responde en el mismo medio que usó el expresidente, comillas, excelente iniciativa, presidente, vamos a sacarla adelante. Los antioqueños superamos los obstáculos
y nos hacemos más fuertes con ellos. Seguro la empresa privada y otros se sumarán, acaba de trinar en la primera reacción Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia.